tengo muy hermosos recuerdos y le escribía al grupo, un grupo que nosotros tenemos de Avivar Nuestros Corazones, y yo le decía, miren, miren las cosas de estas hermanas, todo lo hacen tan bonito, porque lo que tú me mandaste, yo decía, wow, pero es que no se pierden, no se Ay, pierden. gloria al Señor. Y la verdad es que nada, ustedes son mujeres hermosas que todo lo que tocan lo hermosean como debe de ser. Y yo también tengo muy, muy buenos recuerdos de ese tiempo. No sabemos cuándo Dios nos concederá volver a compartir algo similar, pero esperamos que el 2021 venga mejorcito que el 2020 y bueno, se pueda volver otra vez uno a reunir y a tener esa comunión de tú a tú. Virtual ha sido excelente, pero de tú a tú, nada como uno tocarse, abrazarse, darse su beso y todo eso es algo que el ser humano necesita y que creo que muchos lo han apreciado en su magnitud, dado que les ha faltado. Entonces, yo hablé con cuando Kinsey me llamó, yo le dije, bueno, dime los temas. Y me dijo, pero dime tú algo. Yo le mandé unas dos sugerencias y ella me dijo, no, vamos a quedarnos con el corazón quebrantado. Entonces, antes de empezar, yo quiero leerles una oración de El Valle de la Visión. No sé si ustedes tienen este libro. Este es un libro precioso de oraciones de los puritanos, recopilado por un escritor. Y ese libro, de verdad, uno lo lee y tú dices, y yo seré cristiana de verdad, porque la verdad que como esa gente oraban, yo de verdad les confieso que quedo corta, pero cuánto yo he aprendido y cuánto yo he sacado para orar al Señor y hacer mis oraciones basadas la, en las verdades bíblicas. No, Señor, bendíceme, no, concédeme, no, Señor, es bendíceme, o bendice a mis hijos, o bendice mi familia, o bendice mi iglesia, con toda bendición espiritual, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, es muy diferente. Yo se los recomiendo ese libro y, ojalá lo puedan conseguir. No creo que sea muy caro el libro y se llama así, El Valle de la Visión. Entonces empezaremos con esta oración. Señor Santo, excelso, humilde y manso, me has traído al Valle de la Visión, donde está, donde, donde desde esta mi morada en el abismo, te veo en las alturas y rodeado por montañas de iniquidad, contemplo tu gloria. Enséñame la paradoja, que el camino del descenso es el mismo que asciende, que humillarse es exaltarse, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu gozoso, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es tenerlo todo, que llevar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, en el día se divisan tus estrellas desde el pozo más profundo, y cuanto más profundo es, mayor es el resplandor de ellas. Concédeme hallar en tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi dolor, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza y tu gloria en mi valle. Creo que como todas sabemos, ya vamos para 7 meses o 8 meses, mañana agosto, que el mundo
realmente está sumergido en un valle profundo, profundo de aflicción y que hemos sido muy pocos los que no hemos sido afectados directamente con, con, con alguna de las consecuencias del virus. Nosotros hemos tenido amigos y hermanos que han fallecido a causa del virus. Hemos tenido hermanos que han quedado sin trabajo, que hay que buscarle y ayudarles con qué comer. Realmente la humanidad está sumergida en un valle de aflicción. Y yo creo que ese valle de aflicción era necesario porque el mundo estaba viviendo, como dice la canción, la vida loca. Pero la vida no es loca, la vida es algo más, es mucho más seria. Es verdad que hay momentos de alegría, pero el Señor dice, en el día del mal considera. Y tenemos 8 meses donde muchos hemos considerado, y yo espero que muchos sean los que consideren y saquen buenas enseñanzas de todo lo que se está viviendo, tanto personalmente, familiarmente, como sociedad y aún como iglesia. Porque aún como iglesia nosotros hemos estado viviendo un evangelio muy cómodo, muy light, un evangelio entre comillas, y Dios necesitaba zarandearnos como a trigo para que nuestra fe fuera fortalecida. Entonces, una de las cosas que el Señor ha sacado a la luz en estos días, en estos meses, es todas las cosas que hay en el corazón. Muchas sabemos que el corazón es lo que tú eres. Y en el corazón se anidan cosas buenas y se anidan cosas malas. Pero ¿qué quiere Dios? Como leyó la hermana en el Salmo 34, que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios nos ha quebrantado y nos seguirá quebrantando, pero tenemos su promesa de que Él siempre estará cerca de nosotras. Ahora, ¿alguna vez tú te has sentido como víctima? ¿Te has sentido con el corazón herido porque te ofendieron? ¿Te defiendes y peleas por tus derechos? ¿Quieres tener siempre la razón? En eso somos nosotras especialistas. ¿Te resientes o amargas porque las cosas no salen exactamente como tú quieres o como tú lo planeaste? ¿Extiendes el perdón fácilmente o te es difícil? ¿Eres voluntariosa? ¿Eres rabiosa? Podríamos seguir añadiendo más cosas. Pero si nosotras tenemos de estas cosas y nos salen con mucha frecuencia esas cosas, lamento decirte que tú no sabes lo que es tener un corazón quebrantado. Ni yo tampoco lo sé. Todas en algún momento es cierto que hemos sentido algo de lo descrito anteriormente. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo de muerte, en un cuerpo caído, en un mundo caído, al cual no le nace naturalmente el quebrantarse. No, no nos nace. Lo que nos nace es pararlo así con los puños al cielo, no quebrantar nuestro corazón y rendirlo al Señor. El asunto no es si yo lo siento o lo experimento, porque lo vamos a experimentar. Somos humanos y, como dije, estamos en un mundo caído y es algo que no nos van a hacer naturalmente. El asunto no es sentirlo o experimentarlo, sino qué nosotras vamos a hacer con esas actitudes del corazón. Recordemos, hermanas, para que no nos desanimemos, que nosotras estamos en un proceso llamado santificación y que es un proceso, o sea, tiene
sus etapas, tiene sus altas, tiene sus bajas, tiene sus luces, tiene sus sombras y a veces tiene sus oscuridades. Muchas hemos sabido experimentar lo que es la noche oscura del alma, donde tú estás batallando con cosas más grandes que tú en un corazón, con un corazón muy débil, muy frágil y muy perverso. Pero el asunto es que nosotras vamos a caer muchísimas veces y vamos a tener que pedir perdón, como le dijo Pedro al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces yo he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 70 veces 7. O sea que muchas veces nosotros vamos a tenerle que pedir al Señor, no 490, no, 490,000 veces: Señor, perdóname, perdóname porque pequé, fallé. Ahora, estas son excepciones. Estas cosas deberían de ser las excepciones, no la norma de nuestra vida, porque nuestro estilo de vida debe ser lo que nosotros oramos al principio, la oración del Valle de la Visión. Esa debe ser un estilo de vida, el estilo de vida que llevó el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver el significado de quebrantar. Vamos a ver eso porque es bien interesante. El, ah, ¿me preguntaron algo? No, ok. Vamos a buscar, vamos ahora a ver lo que significa la palabra quebrantar. En el original, a mí me gusta buscar mucho las palabras en su original, porque ahí tú ves a colores lo que significa esa palabra. Y viene de la palabra shever, que significa rotura, fractura, afligir, herir. Pero también hay otra palabra que es shavar, que significa molido, perniquebrado, partido, derribado, destrozado, desmenuzado. Esas son, vamos a decir, los sinónimos que aparecen. Ahora, el significado bíblico, viendo todas esas definiciones, podríamos decir que es humillar el corazón en el sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotras, porque el significado de quebrantar también tiene otra alusión, que es quebrantar, pero para restaurar, para todas esas piezas rotas, volverlas a reunir, pero de la forma correcta. Quebrantar es suavizar, ablandar el corazón y limpiarlo de esos excesos que nosotras tenemos, como el resentimiento, la ira, la amargura, la tristeza, la queja, la murmuración, el chisme, los celos, las contiendas, las envidias, la codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cuales pueden ser un impedimento para que nosotros escuchemos o recibamos la palabra con toda solicitud, como el Señor quiere. En este sentido, el sentido de restaurar es devolver las cosas a su lugar, es volver a la persona a su estado inicial, es reducir ese ímpetu que nosotras tenemos del corazón señora, aquíétese, aquíétese, mansa, humilde, sumisa, serena como la mar. Es despojarlo de todo aquello que sobra y que es dañino, y es dejarlo abierto para que Dios haga en nosotras su perfecta voluntad. Quebrantar es un espíritu que acepta ese proceso progresivo, como la santificación, de persuasión. Porque muchas veces ese espíritu, como les dije, como estamos en una carne
caída y en un cuerpo caído, Él se va a revelar y va a querer salir otra vez. Otra vez va a querer salir. Quizás cuando cerremos este devocional maravilloso y hagamos un nuevo propósito, acabándolo de cerrar, ahí mismo nos salga una de las de nosotras, de las cosas que nosotras tenemos. Entonces, wow, eso nos deja ver cuánto quebrantamiento necesitamos. Entonces, pero para que un corazón sea quebrantado y arreglado, ¿qué debe de venir? ¿Qué debe de suceder? ¿Qué debe de suceder? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no va a haber quebrantamiento. Entonces, la promesa que Dios nos da de darnos su perdón, ese perdón que recibimos el día que nos convertimos, cuando Él echó en el fondo todos nuestros pecados, en el fondo del mar. Esa misma promesa nosotros tenemos que seguirla creyendo, porque Dios en la cruz compró el perdón para nuestros pecados pasados, para lo que estamos cometiendo ahora y para los que cometeremos en el futuro. ¿Por qué? Porque su obra de redención fue perfecta, completa y total. Entonces eso debe de ser algo que nos anime grandemente. Hemos visto y estamos muy lejos de ese ideal, pero qué bueno que en el Señor hay perdón para que Él sea reverenciado. Ahora, visto el significado, ahora vamos a pasar a algunos pasajes bíblicos para que nosotros entendamos mejor la definición y la aterricemos y la podamos aplicar a nuestras vidas, para que eso no se quede en un mero conocimiento, sino que sea una práctica que nosotros implementemos diariamente en nuestras vidas. Entonces, el primero que vamos a leer es el Salmo 51:17. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este salmo, esta confesión la hizo David luego de pecar groseramente contra Dios y contra todos los prójimos que le rodeaban. Pero él confesó eso y Dios no lo desechó, Dios lo aceptó, Dios lo restauró. Es verdad que hubieron consecuencias, porque el pecado fue terriblemente grande contra Dios, contra la familia, contra el reino, contra el pueblo y cometido por un rey que debía de ser el ejemplo para todos los demás. Pero el Señor lo perdonó y lo restauró y él pudo decir estas palabras. Pero también nosotros vemos en el Salmo 147:3 que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Señor, cuando nos ve a nosotras partidas en 1000 pedazos, porque cogimos un pique, porque nos airamos, porque hicimos un chuipique, o porque le hablamos mal al esposo o le jalamos las orejas a los muchachos cuando se ponen de revoltosos. Y cuando reflexionamos y vemos esas cosas, nos apenamos y nos quebrantamos. Pero el Señor viene y entonces, como esa ovejita perniquebrada, nos toma en sus brazos y nos dice: mi hija, yo te extiendo el perdón. Levántate y sigue tu carrera. Sigue haciendo lo que yo te he ordenado hacer. Pero nosotros vemos, hay un Proverbios 16:18, que la soberbia precede al quebrantamiento. Nosotros por naturaleza somos soberbios, orgullosos, necios, tercos. Y Dios nos tiene que quebrantar
porque eso es lo que somos, soberbios. Si somos hijas de Dios, amadas hermanas, y tú tienes algo de altivez, de orgullo o de soberbia, ten por seguro, pero por seguro, siéntate y escríbelo y espéralo, que Dios te quebrantará. Y te quebrantará por las buenas o a la fuerza. Tú vas a escoger cómo tú quieres ser quebrantada, si por las buenas o por las malas, o por instrucción o por corrección. Cuando tú lees la Biblia y tú ves ejemplos de personas quebrantadas y tú implementas eso, tú estás siendo quebrantada por instrucción. Ahora, cuando tú lees la Biblia y tú haces lo que te da la gana, entonces Dios te va a ti a enseñar y te va a quebrantar por experiencia, como sucedió con David. Y eso es lo que debemos de evitar a toda costa. Primero, para no ofender a Dios, no ofender al prójimo y tampoco sufrir las consecuencias que muchas veces vienen de los pecados que nosotras cometemos por ser tercas. Entonces, ¿por qué Dios nos va a quebrantar? Porque Él quiere ver el carácter de Jesús en ti y en mí. El carácter de Jesús. Y en Jesús no había un ápice de soberbia, un ápice de orgullo. Al contrario, su llamado en Mateo 11:29 es: venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, o sea, que estoy quebrantado, que estoy suavizado por el Señor, y entonces hallaréis descanso. Y muchas veces nosotras vivimos agobiadas, agotadas, encandiladas. ¿Saben por qué? Porque no aplicamos ese versículo. Porque en vez de ser mansas y humildes, nosotras andamos exigiendo nuestro derecho, peleando por cualquier cosa, queriendo tener la razón, y todas las energías que deberíamos de usar para transformar nuestro corazón, lo gastamos con otra cosa que no vale la pena, tratando de cambiar al otro, y al otro nada más lo cambia el Espíritu Santo. A nosotras nos cambia el Espíritu Santo, pero con la gracia de Dios nosotras podemos cambiarnos a nosotras mismas. Al otro no, pero a nosotras sí. En Jeremías 8:21 nosotros vemos al profeta y usa 2 veces la palabra: quebrantado por el quebrantamiento de su pueblo, del pueblo de Dios. Vez tras vez a este pueblo de Israel, durante cientos de años, Dios les advirtió de los peligros del orgullo, de la autosuficiencia, de ponerlo a Él a un lado. ¿Y qué sucedió? El pueblo se volvió idólatra, cometió pecados groseros. En Judá hubieron unos cuantos reyes buenos, pero en su gran mayoría fueron malos. Pero en los reyes de Israel no hubo ni uno bueno, todos eran terribles y cada uno peor que el otro. El pueblo se desenfrenó. ¿Por qué? Porque olvidó todas las enseñanzas del Señor y lo puso de lado. ¿Y qué sucedió luego de todas estas cosas? Que tuvieron que sufrir un amargo cautiverio durante 70 largos años. 70 largos años. Nosotros tenemos solamente 8 meses en este cautiverio y en este valle. 70 años. 70 años. Nada fácil. Así debemos nosotras, como Jeremías, dolernos cuando vemos la destrucción que trae el pecado a nuestras vidas, a la vida de los que amamos, a la vida de los hermanos que después de una y otra amonestación le entró por aquí y le salió por aquí. El pecado que está llevando al mundo a un precipicio y a un derrotero sin vuelta atrás.
nosotras debemos de dolernos como se quebrantó Jeremías por el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Y poner atención a todas esas advertencias que el Señor nos hace para que nosotras no caigamos en un cautiverio, porque el pecado esclaviza, el pecado es tirano y esclaviza. Ahora, cuando vamos a Isaías 61:1, vemos la profecía de que el Espíritu Santo ungiría al Mesías para predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y dar apertura de la cárcel a los presos. ¿De cuál cárcel está hablando aquí? Oh, de la cárcel del pecado. El pecado rompe el corazón. El pecado nos empobrece espiritualmente y hasta materialmente. Porque cuando tú pecas de negligencia, tú te vas a empobrecer. Y como dice el proverbio, que por falta de diligencia se cae el techo. Entonces, wow, cuando venga el aguacero te va a caer el tremendo aguacero y después no te quejes. No, el pecado embrutece. Dice el Salmo 45 que el hombre sin entendimiento es como las bestias que perecen, sin el entendimiento de Dios. Entonces, y nos hace cautivas y también nos oprime brutalmente. Brutalmente. Nosotros hemos tenido que trabajar con casos tan tristes, que de verdad rayan en lo que se llama el abuso brutal de alguien más fuerte con alguien más débil. Y lamentablemente muchas veces quienes sufren son la parte inocente, que muchas veces son los hijos. Y hemos visto a dónde lleva a personas jóvenes el pecado a volverse guiñapos humanos. Y líbrenos Dios y libre Dios a nuestra familia de nosotras ver cosas como esta. Esta profecía tuvo su cumplimiento en Lucas 4:18 y el verbo que se usa allí en griego, que es suntribu, tiene la misma connotación que el hebreo, que es triturado, aplastado, despedazado, quebrantado, hacer pedazos. Pero hay otras palabras, no las voy a decir todas porque el tiempo no daría. Escogí una que me llamó mucho la atención y está en Isaías 53:10. Dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ese verbo también significa aplastado, molido, roto, majado, desmenuzado. Tú te quebrantas o tú le vas a orar a Dios que te quebrante de tal modo que tú puedas ser imitadora de tu Redentor, quien dejó que fuera triturado, molido, partido y cargó sobre sus hombros el castigo de tu paz. ¿Tú estás dispuesta a eso? Estamos dispuestas. Es una pregunta que es para hacernos. Porque cuando tú ves que Dios quiere un corazón quebrantado y quebrantó a su Hijo para que nosotras hoy podamos ser salvas, la respuesta natural debe ser: Señor, heme aquí, yo me quebranto delante de ti. Debería de ser. Pero vamos al Salmo 57:15 y dice así: porque así dijo el alto y el sublime. O sea, no es cualquier gente que está hablando aquí. El alto y el sublime. El que habita la eternidad, Jehová, y cuyo nombre es el Santo. Dice así: yo. Ese yo, cuando ustedes lo ven, es el yo soy. El que es, el que era y el que será.
Habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esa palabra que acabo de definir es la palabra hebrea daká, D-A-K-A, daká. Pero viendo estas cosas, y sobre todo Isaías 57:15, qué tremenda promesa y qué tremendo reto. El alto, el sublime, el eterno, el santo, ha prometido habitar con nosotras y en nosotras, si nosotras nos quebrantamos y nos humillamos. Eso es una palabra, una promesa gloriosa. Y es por eso que nosotras debemos de buscar con afán ese quebrantamiento de espíritu. Y ese arrepentimiento que nos va a llevar al quebrantamiento. Cometemos un pecado ahí mismo. Confesémoslo, porque eso es parte de ser quebrantada. El tú verte pecadora y de inmediato decir, Señor, pequé, perdóname. No dejarlo para después, no dejarlo para mañana. Ahí mismo, confesárselo a Dios y a quien tú hayas ofendido. Ahora, viendo todas estas cosas que ya hemos visto, ¿cuál es el propósito ahora de ser quebrantadas o del quebrantamiento? Bueno, lo primero es llevarnos a Dios, llevarnos a Dios. Cuando vemos las tantas cosas contrarias a Dios que hay en nuestros corazones, como le digo yo, todas esas cacatas, cucarachas, cien pies y demás alimañas feas, son las que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos todas esas cosas, cuando nosotros sentimos esa insuficiencia e incapacidad, señores, que yo no puedo, yo doy un paso para adelante y como 15 para atrás. Hoy lo creo una cosa y yo creía que ya lo había resuelto y la semana que viene vuelve y me sale peor. Y yo creía que ya yo tenía esa área resuelta. Cuando nosotras nos vemos así, con esa incapacidad, esa insuficiencia, que es lo que Él desea que nosotros, el concepto que nosotros tengamos de sí. Entonces, nosotras podemos decir, como dijo alguien, que todo lo que nos lleva a Dios y a su trono es bueno para nuestras almas. Aunque no nos guste y aunque nos duela, es bueno para nuestras almas. Así que, mis amadas, es cierto, el enemigo va a procurar desanimarnos y nos va a decir, ¿y tú crees que tú puedes hacer eso? ¿O tú crees que Dios está contento contigo? Es que tú no das la talla. Es que tú, no, olvídate de eso, que tú no vas a llegar a esa meta. Tú estás quedando muy corta de lo que Dios quiere. Todas esas cosas viene el diablo y nos las susurra. Y todo eso es cierto. Pero también es cierto que a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestra victoria. Lo que Él ganó en la cruz, esa victoria que Él ganó en la cruz, está aplicada a nosotras. Así que nosotras podemos decir, apártate de mí, Satanás, yo no doy la talla, yo no lleno el estándar, por eso yo tengo que ir todos los días, a cada rato, constantemente al trono de gracia para encontrar la gracia que yo necesito. Pero la segunda cosa, segundo propósito, es para permitir que nosotros cumplamos su voluntad. Cristo, estando en el momento de su más grande agonía, sudando gotas de sangre y sabiendo que literalmente lo iban a partir en pedacitos, porque con todos esos golpes que le dieron a Jesús, dice que los músculos, las entrañas, las vísceras se les veían. O sea, fue molido, desgarrado, roto. En ese momento, dice él, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa,
pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Yo no sé en cuál Getsemaní tú estás ahora mismo. Todas tenemos nuestro Getsemaní, donde sudamos, y no literalmente, pero sí, vamos a decir, eh, hablando en analogía, sudamos nuestras gotas de sangre, porque queremos que esa copa tan amarga pase de nosotros, porque es difícil de bebérsela, pero nosotras debemos decir, como dijo el Señor, si tú quieres, pásala, Señor, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y sacar las banderitas blancas, Señor, como tú quieras, no como yo quiera. Ahora bien, ¿y cuál es la voluntad de Dios para nosotras, para sus hijos y sus hijas? La voluntad de Dios es nuestra santificación, como dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Él nos quebrantó el corazón cuando nos salvó. Sigue quebrantando el corazón para formar a su Hijo en nosotras. Y al final, eso me encanta, Él quebrantará a los enemigos más feroces que tenemos, que es el diablo, la carne y el mundo, para que entonces, sin estorbo alguno, nosotras podamos decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, hacer mientras yo viva. Y me agradará hacerla por toda la eternidad junto a ti, el alto y el sublime. Algún día nosotras vamos a poder decir estas palabras libres de todo estorbo. Y el tercer propósito es para madurar nuestro carácter. Cada situación difícil que enfrentamos, cada persona complicada que nos rodea o con la cual nos encontramos o tenemos que convivir, cada vez que Dios nos dice no a algo que nosotros deseamos con toda vehemencia, o nos dice, espera, estate quieta. ¿Saben qué hacen estas cosas? Estas cosas hacen que nosotros mortifiquemos el orgullo, la codicia y la avaricia. Nos recuerda que nosotras no somos el centro del universo. También desarraiga un